Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos llegado a este día de fiesta grande, fiesta muy grande en la prelatura del Opus Dei, pues es la fiesta del fundador de la obra, esta obra maravillosa, la fiesta de San José María Escrivá. Y he cambiado un poco el ángulo en que habitualmente grabo estas meditaciones aquí para que se viera esa imagen tan bonita, ese cuadro del fundador del Opus Dei y, por supuesto, estar aquí siempre junto al Señor en el sagrario. La fecha fue una idea de San Juan Pablo II, que quiso que se celebrara en este día, que fue también el día de su tránsito al cielo, como conocerán muchas de las personas que me escuchan. Un 26 de junio de 1975, se suele decir de modo litúrgico que es el Dies Natalis, el día del nacimiento a la vida eterna de una persona, de un siervo de Dios en este caso, y ese día pues quiso el Papa, entonces Juan Pablo II, que fuera la fiesta también de este santo. San José María, o también nuestro Padre, como le solemos llamar muchas veces en la obra, es el depositario de una luz fundacional, por eso es un fundador, una luz de Dios, algo que el Señor le hizo ver el 2 de octubre de 1928, cuando todavía residía en Madrid, en España. Y esa luz de Dios señalaba un camino para hacerse santos en medio del mundo, en medio de los quehaceres y de los afanes de este mundo, para poder transformarlo desde dentro, no como personas que viven de otra manera, en otras circunstancias más favorables, sino en medio de las mismas circunstancias favorables o desfavorables que viven las demás personas, y convertir todo eso, con un trabajo bien hecho, convertirlo en una alabanza a Dios. Ese es, se podría decir como en esencia, en síntesis, el mensaje del Opus Dei, el contenido específico de esa luz fundacional que Dios transmitió a nuestro Padre. Por otra parte, en el Evangelio, Cristo mismo dice, lo recoge el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino de santidad, un camino hacia el cielo. Ese tipo de camino se refiere, un camino hacia la felicidad eterna, y al mismo tiempo es también nuestro modelo, porque es Dios, la perfección infinita, pero hecho hombre, que se ha acercado a nuestra vida, a nuestra historia, que ha tomado nuestra misma naturaleza humana, y por tanto quien nos transmite la fuerza necesaria para recorrer esta vida terrena en la dirección correcta y además llenos de alegría. Por tanto, una llamada a ser santos, una llamada que hemos recibido
y que hemos también de hacer eco a otras personas, porque todos los bautizados tenemos la misma llamada de Dios, la misma vocación divina a ser santos. Y para eso el Señor ha derramado su gracia sobre nosotros y la sigue derramando, su propia vida. Eso es la gracia de Dios, la propia vida divina, que desde el momento del Calvario, de su muerte en la cruz, de esa entrega total de su vida, nos llega a nosotros como un río interminable, un río que va fecundando todo el terreno, todos los territorios por los que cruza. Y en la medida en que nuestra vida se identifica con la vida de Cristo, pues nos vamos aproximando más al modelo que tú, Señor, nos has dejado con tu vida. Esa identificación se va dando en la medida en que correspondemos a la gracia que Él nos da. La gracia es abundantísima. La gracia la tenemos por los sacramentos, por el bautismo, desde el día que nos bautizaron, cada vez que hemos recibido el sacramento de la confesión, cada vez que hemos recibido algún sacramento, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos, en mi caso también el orden sacerdotal, pues nos disponemos mejor a recorrer ese camino hacia la santidad. Y para recorrer bien ese camino, Dios ha querido facilitarnos la ayuda en primer lugar, decía, de su gracia, en segundo lugar, facilitarnos la ayuda de otras criaturas santas. En primer lugar, es obligatorio citar a la Santísima Virgen, ¿no? En el compendio del Catecismo, que contiene como una versión más simplificada, más condensada de los textos del Catecismo de la Iglesia, se recogen una serie de oraciones, las oraciones más comunes, que uno muchas veces las ha aprendido de pequeño, con las que se pide la protección de la Virgen. Hay muchas. Entonces están recogidas en un apéndice al final de ese compendio del Catecismo. En muchas familias católicas, lo normal es que eso se transmita de padres a hijos desde que somos pequeñitos, y nos han enseñado a repetir las oraciones, a veces palabra por palabra, luego frase por frase, así hasta que nos las aprendíamos de memoria, ¿no? Y es verdad que todos los cristianos tenemos a nuestra Madre del Cielo por la más grande intercesora que tenemos ante Dios. Luego incluso pues por el cariño a la Virgen más específico de algún lugar, de algún país, la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen del Pilar en Zaragoza, la Virgen de Fátima en Portugal, en fin, no puedo recorrerlas todas, aparte que me dejaría muchas sin mencionar. Todo eso va haciendo que a lo mejor incluso aunque personas en su vida no sean especialmente personas practicantes, sin embargo, todo eso ha contribuido a que su amor a la Virgen permanezca inalterable o incluso sea más apasionado que nunca. Bueno, pues junto a la Santísima Virgen tenemos también, el Señor nos ha dado a cada uno un ángel custodio, un ángel de la guarda. Cada fiel tiene a su lado, escribe un padre de la Iglesia, tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Alguien que tiene el encargo divino de dedicarse full time, a tiempo completo, a nuestro cuidado. Y no en vano el Opus Dei nació
la iluminación de Dios a San José María, aquel 2 de octubre del año 28, era la fiesta, y es el 2 de octubre, sigue siendo la fiesta de los santos ángeles custodios. Por tanto, les tenemos también en la obra un gran cariño, porque ellos nos acompañan, ellos nos defienden de los ataques que el enemigo pueda presentar a nuestra santidad, o el ambiente en que uno se mueve, pues puede estar frío, puede estar alejado de Dios, pero el ángel custodio pues nos va como preparando un entorno donde sea más amable, animante y esperanzador seguir luchando. Hay, a modo de anécdota lo digo, he visto en Palo Blanco, la casa de retiros y convivencias que tenemos aquí cerca de San Juan, he visto que estaban a la venta unos rosarios, el cartel ponía rosario del ángel custodio, me parece, o algo así, ¿no? O del ángel de la guarda, pero me llamaba la atención porque me parecía muy grande para ser un rosario. Las cuentas eran como unas bolas de ping-pong, algo así, blancas además. Y yo digo, caramba, pero eso es muy difícil de llevar en el bolsillo para rezar el rosario. Y me explicaron, porque varias personas me pidieron que les bendijera esos rosarios que habían comprado allí. Me explicaron que no era para llevarlo en el bolsillo rezando el rosario, sino que lo ponían en la manilla de la puerta del dormitorio o de los dormitorios de los niños, de los hijos, cuando son pequeñitos o no tan pequeñitos, pero que viven allí en la casa, para que el ángel custodio los proteja y los guarde. Bueno, me pareció piadosa esa costumbre y es una manera de recordar, también de mostrar a los hijos la presencia protectora del ángel custodio. Por tanto, la Virgen, el ángel custodio, y llegamos al punto donde quería llegar en esta meditación, que es también la protección de los santos. Dios nos ha puesto a nuestra disposición a esas personas que ya han llegado al cielo y que son como intercesores ante Él de todas nuestras necesidades. La Iglesia cuenta en su seno con innumerables santos como modelos e intercesores. Claro, los santos son personas como nosotros que han sabido descubrir a Cristo en sus vidas, en las vidas de los demás, que han procurado identificarse con Él, algunos durante muchos años, otros muy brevemente, o bien porque han fallecido pronto, o bien porque a lo mejor después de llevar una vida muy alejada de Dios, se han convertido y han transformado esos últimos años o meses, o esos últimos tramos de su vida en un cántico de alabanza y de gloria a Dios. Pues en el nombre cristiano que nos han puesto cuando nos bautizaron, normalmente, bueno, ya no sé cómo poder afirmar esto, ¿verdad? Porque uno escucha nombres de todo tipo, pero lo normal, cuando uno se le bautiza y el sacerdote pregunta a los padres o a los padrinos cómo se va a llamar el niño, se le da un nombre cristiano, es decir, que se suele elegir el nombre de un santo o de una santa que haya habido en la Iglesia. Luego ya, si se le quieren añadir otros nombres más porque gusta o porque es el nombre del abuelo, de la abuela, del tío, de lo que sea, pues muy bien. Pero el nombre de un santo, de hecho es muy bonito ver a veces cuando se bautizan personas asiáticos, japoneses, coreanos, que bueno, tienen unos nombres casi impronunciables en Occidente, ¿verdad? Y no digamos ya cuando uno los ve escritos con esos caracteres chinos, o cuando se acercan a la fe y reciben el bautismo, pues eligen primero el nombre de un santo y se llaman Pablo, Pedro, Juan, y luego ya el nombre suyo
que le pusieron sus padres al nacer, ¿no? Dice, sigo leyendo del catecismo, de modo que el nombre cristiano, ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Esto también creo que es muy bueno que los papás lo tengan en cuenta cuando van a bautizar a sus hijos, ¿verdad? Para que el primer nombre, bueno, si coincide que es el del papá o el de la persona que se quiere, pues que sea un nombre cristiano. Luego ya, si además a uno le gusta el nombre de un futbolista famoso o de un cantante o de un actor de cine o de un Avenger, de lo que quieras, pues añádeselo en el cuarto o quinto lugar donde quepa, pero un nombre cristiano, porque ese santo, esa santa, bajo cuyo patrocinio colocamos a ese o a esa recién nacida, pues va a interceder especialmente por él ante Dios. Bueno, es un punto donde creo que conviene una catequesis no pequeña a la hora de poner los nombres a los niños, porque lógicamente poner el nombre no es darle un apodo, eso es distinto, como le querramos llamar después, o le van a llamar los amigos, o el diminutivo que van a utilizar. Tampoco es el nombre que se le puede dar a una mascota que se compra o esos animales domésticos que andan por la casa, sobre todo en el campo. Bueno, esos son nombres, pero no tienen nada que ver, no necesariamente llevan el nombre de una persona santa. El nombre que nos dan al bautizarnos es muy conveniente. El nombre es importante, dice el catecismo, porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, por su unicidad. Es algo que nos especifica delante de Dios. Ese es el nombre, por eso le dice el ángel a San José, y hablándole del niño que están ya gestándose en las entrañas de María, tú le pondrás por nombre Jesús. Muy importante para Dios el nombre que se le está dando. Tiene un significado profundo. Si llegara el caso de que esa persona al final de su vida pues diera muestras de una santidad importante y se iniciara un proceso de canonización y llegara el momento de ser canonizado, sería canonizado por ese nombre. Sería bochornoso si fuera por un nombre un poco curioso que porque les hacía gracia a los papás o a la familia, pues quedó con él marcado para toda su vida y la eternidad, ¿no? Bueno, pues vuelvo al tema de la meditación. Tenemos en el cielo uno de esos santos, que es San José María Escrivá, que canonizó, lo dije al principio, el Papa San Juan Pablo II. La canonización tuvo lugar en el 2002, el 6 de octubre de 2002, hace ya 21 años. Y hay muchas cosas grabadas en película, en vídeo, de meditaciones, de pláticas, de tertulias, con poca gente, con muchísima gente. Por eso, claro, al disponer de tanto material audiovisual y también material escrito, pues lo podemos considerar perfectamente un santo de nuestra época. Es del siglo pasado, del siglo XX, de 1902 que nació a 1975 que falleció, pero de nuestra época. Con todo ese material, incluso uno capta mejor el mensaje de su predicación, porque lo puede leer, releer, meditar, saborear por su cuenta, como hacerse más cargo de lo que quiere decir, ¿no? Claro, es verdad que en esto llevamos una cierta ventaja los que hablamos
español porque es el idioma en que él se expresaba, ¿verdad? Pero no deja de ser algo maravilloso, que, pues, qué explicaciones ha dado a la Sagrada Escritura, por ejemplo, cómo ha comentado tantas parábolas del Señor, cuánto consecuencias apostólicas le ha sabido sacar San José María a pasajes del Evangelio a base de predicarlos una y otra y otra y otra vez, ¿no? Podemos conocer incluso su manera de ser, el tono de su voz, su buen humor, sus salidas rápidas y divertidísimas la mayor parte de las veces. Bueno, me venía a la cabeza la comparación, es como conocer no solo la letra de una canción, sino también conocer la música. Es decir, uno puede repetirla, claro, luego lo hará mejor o peor según su oído musical, ¿verdad? Pero no simplemente que sabemos repetir o lo que dice ese texto, sino que sabemos darle la melodía, la entonación que quiso darle el cantautor o quien la compuso, ¿no? Una persona que ya falleció, pero convivió con San José María unos cuantos años en Roma, en un libro que escribió de testimonios, decía: quien se imagine al fundador del Opus Dei siempre estirado, solemne, serio, se equivoca totalmente. No en vano, ese libro que escribió le puso por título Maestro de buen humor. Me refiero a don José Luis Soria, que después de esos años en Roma se vino a vivir a Canadá y si no me equivoco falleció y está enterrado ahí en Canadá. Maestro de buen humor. Pues ahí en ese libro narra, es un libro pequeñito, pero ahí narra algunas anécdotas y iba simplemente a mencionar una que yo creo que refleja bien la humildad de nuestro Padre, ¿no? Claro, a él le costó mucho y durante mucho tiempo no quiso ni utilizarlo para él mismo ni escuchar que se lo dijeran que era el fundador del Opus Dei, pero lo era. Pero era como la sensibilidad de alguien que en su humildad no quiere ser fundador, no quiere ponerse a la cabeza de nada. Y con ese buen humor de siempre que él tenía, pues en una ocasión en que alguien en una tertulia le preguntaba o utilizó esa expresión de usted que es el fundador, él le decía: el mejor fundador que conozco está embotellado. Es una referencia que hacía, no sé si sigue existiendo, pero había una conocida marca de brandy en España en aquella época que era Fundador, brandy Fundador, me parece que era de las bodegas Domecq, pero bueno, ahora me puedo equivocar en estos datos. Por eso el mejor fundador que conozco está embotellado. Era como quitarse de delante esa palabra, ¿no? Luego, pues, lógicamente también por humildad lo aceptó, porque la humildad es la verdad y la verdad es que él era el fundador. El fundador y el instrumento de Dios para que mucha gente después recibiéramos la llamada de Dios, escucháramos la llamada de Dios a ser santos, a hacernos santos por ese camino que el Señor le había iluminado a él y que él recorrió, y que su vida que ya está en los altares, ya está canonizado, ¿verdad? Pues es un reflejo más de que ese camino lleva realmente al cielo. San José María, podríamos decir que ha abierto en la Iglesia un camino de santificación a través del trabajo profesional, del trabajo ordinario, de todos los deberes, por muy corrientes que sean, que tenemos los cristianos. Todo eso es un maravilloso campo en el que Dios quiere que nos santifiquemos.
Y además, esa es la inmensa mayoría de todos los cristianos, la situación ordinaria. Muy pocos son los que quizás se encuentran en una posición extraordinaria, o bien por el exceso de talentos, de medios a su disposición, o al revés, una situación extraordinaria por carecer de todo, por tener grandes dificultades para hacer hasta lo más indispensable, poder ir a la Santa Misa, porque hay que quizá cuidar enfermos en la casa, lo que sea, ¿no? En esas circunstancias, y no en otras, son las que el Señor ha elegido para nosotros, para hacernos santos. Por eso es lógico, ¿verdad?, que el Señor haya querido recordar, en este caso a través de este gran santo de la Iglesia y de todos los que vamos detrás siguiendo el camino, recordar a esa inmensa mayoría de hijos de Dios que está esperando de ellos que sean santos en el sitio que ocupan en el mundo, que la santidad no la dejen como para personas que están en situaciones mucho más ideales, mucho más propicias, países con ambiente más cristiano. No, todos tenemos que ser santos. La tarea de fundar el Opus Dei, la tarea de recordar al mundo esa llamada universal a la santidad, fue una iniciativa divina, no es una iniciativa de San José María. Él es el receptor y el que transmite ese mensaje, pero la idea es de Dios. Don Álvaro, el beato Álvaro del Portillo, explicaba en una ocasión, y luego pasaba un libro, Una vida para Dios. Y así es como una pequeña descripción, no lo llamaría yo biografía, que hace de San José María. Alguien que, claro, vivió con él tantos años, trabajó con él tan de cerca, que es muy valioso ese testimonio, ¿no? Dice: la vida santa de San José María solo puede explicarse y entenderse en el ámbito de un designio divino, que al atravesar toda su existencia, es decir, los planes de Dios involucran toda la vida, toda la existencia de San José María, entonces lo configura como instrumento de Dios, escogido precisamente para recordar a la humanidad lo que en su misma alma Dios fue grabando de un modo inequívoco. Esa huella que Dios dejaba en su alma, él sabía, San José María era consciente de que no era solo para él lo fue también y por eso llegó al cielo, pero es para transmitirlo y así gastó su vida en transmitir por el mundo entero este mensaje de santidad. Pues quiere el Señor que sigamos extendiendo ese mensaje. Él usaba una expresión muy suya, ¿verdad?, que decía: se han abierto los caminos divinos de la tierra. Todas las posibilidades de llegar a Dios que haya sobre la tierra están abiertas, están disponibles para que los recorramos, para no dar a nadie por perdido. Cristo, con su encarnación redentora, ha convertido los humanos quehaceres en trabajos divinos. Es un comentario a una de sus homilías, ¿no? Todos los quehaceres humanos se convierten en trabajos divinos. Podemos cooperar con Dios mediante nuestro trabajo, si lo hacemos en su presencia, si lo hacemos con Él, por Él, para Él y con su ayuda, de tal manera que el trabajo se convierte en una alabanza a Dios. Pues terminamos la meditación acudiendo a la Santísima Virgen para que ella nos ayude. La Virgen, de quien San José María fue un gran enamorado, tanto cariño. Él mismo nos enseñó y nos transmitió, y así nos ha llegado a todos los sacerdotes, que procurásemos siempre terminar nuestras meditaciones, nuestras pláticas, con una alusión a la Santísima Virgen, como poniéndola a ella
como intercesora, pues con la ayuda de la Virgen que recorramos también nuestro camino de santificación fielmente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de nuestra alegría, ruega por nosotros.